Muy buenos días, mis queridos chicos, ¿cómo les va? En esta última clase de nuestra parcial, esperemos que todo les vaya muy bien. Quiero felicitar de antemano de lo que han venido desarrollando sus actividades en estas clases y espero que la próxima semana, que es de evaluación, lo vaya muy bien. En este tema que vamos a abordar en esta clase, hace referencia a la presión atmosférica, un tema que de alguna manera ya hemos venido viendo como prerequisito en clases anteriores. La presión atmosférica no es más que el peso que ejerce el aire de la atmósfera sobre todos los cuerpos, por acción de la gravedad sobre la superficie terrestre o sobre una de sus capas de aire. No olvidemos, jóvenes, que la unidad principal de la atmósfera, de la presión atmosférica, es la atmósfera, o 760 milímetros de mercurio, o 76 centímetros de mercurio, o 760 torr, o llamados también torricelis. Entonces, que cuando más alto esté el punto, menor será la presión, ya que también es menor la cantidad de aire como hay por encima. Si tomamos como referencia el nivel del mar, donde a la presión atmosférica le asignamos un valor de 1, no se olvide que yo les había indicado que la presión atmosférica a nivel del mar corresponde a una atmósfera de presión. Es la unidad establecida de acuerdo al experimento de Torricelli realizado a nivel del mar. En una cumbre situada a unos 1500 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica vale aproximadamente 0.83 atmósferas, es decir, la presión disminuye con la altura. ¿Con qué se mide? ¿Con qué aparato o instrumento nosotros medimos la presión atmosférica? Nosotros medimos la presión atmosférica con un aparato que se denomina barómetro de presión, que fue inventado por el físico italiano llamado Torricelli. Era un evangelista que vivía por los años de 1643. Dentro de las actividades que ustedes tienen que cumplir en esta semana tenemos investigar sobre los diferentes tipos de barómetros que existen, así como también graficar estos instrumentos muy interesantes utilizados. Lógicamente, por ejemplo, tenemos en el campo de la aeronáutica. Los montañistas también lo utilizan mucho estos instrumentos. La presión atmosférica fue determinada por primera vez por este físico italiano llamado Torricelli, quien realizó un experimento a nivel del mar y pudo comprobar la existencia de la presión atmosférica, para lo cual utilizó una serie de aspectos, fundamentalmente como es el mercurio, y unos tubos de 1 metro de altura. A mayor altura la presión disminuye y a menor altura aumenta. Al descender el aire soporta menor peso, el aire se expande y ejerce menor presión. Ustedes pueden ver, por eso es que nosotros, si hablamos de aquí de Quito, la presión atmosférica es mucho mayor que la que nosotros, digamos, mucho menor que la que nosotros tenemos a nivel del Valle de los Chillos, de nuestro sitio de trabajo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, no se olvide por favor que las unidades de presión que hemos venido viendo son las atmósferas de presión. Pero también consideremos que también existen otras unidades como son los milímetros de mercurio o los torr, llamado torr así por la abreviatura de Torricelli. Nosotros ya hemos trabajado en factores de transformación de ese tipo. En cuanto se refiere a la temperatura relacionado con la presión, dice, con altas temperaturas el aire se calienta, se hace más liviano y asciende y origina baja presión. Y con bajas temperaturas el aire se enfría y se hace más pesado, desciende y origina alta presión. Aquí se aplica la regla: a mayor altura, menor temperatura, y a menor altura, mayor temperatura. ¿Sí? ¿Estamos claros? Repito, aquí se aplica la regla que dice: a mayor altura, menor temperatura, y a menor altura, mayor temperatura. También tiene mucho que ver esto de la presión atmosférica con otro agente importante, con otra variable que tenemos a nivel de nuestro planeta, como es la humedad. La humedad, en lugares donde hay mayor humedad, hay menor presión y viceversa. Si hay menor humedad, mayor presión está estrechamente relacionada con la altura. La humedad también es un factor importante y determinante en los climas de nuestro planeta Tierra.
Es muy importante hacer referencia a ejemplos de la vida cotidiana. Al pegar una ventosa sobre una superficie lisa, sin que quede aire encerrado en su interior, la presión atmosférica la mantiene firmemente adherida de manera que no cae por su peso. Alguien en algún momento hemos tenido esas ventosas que se colocan en los vidrios, ¿no es cierto? Cuando no queda ninguna burbuja de aire, lógicamente se pega de tal forma que sostiene cualquier material que nosotros queremos. Otro ejemplo sería si sobre la mesa se coloca un objeto pesado, el peso de ese cuerpo ejerce sobre la superficie de la mesa una cierta presión. ¿Sí? Entonces, qué importante es darnos cuenta sobre la importancia de la presión, no únicamente de la presión atmosférica, sino de los diferentes tipos de presión que puede darse. El momento que nosotros estamos en una estrechón de manos, vemos que también ejercemos una presión de la mano hacia la otra, ¿sí? Entonces, espero que esta clase haya sido de satisfacción de ustedes, que hayan entendido y finalizamos, como les decía, con ustedes con éxito esta parcial. Qué bien, chicos, qué bien. Me alegra mucho que ustedes hayan entendido todas estas clases. Son muy dedicados y espero que la próxima semana demos una actividad capaz de que ustedes puedan exponer todos su aprendizaje. Muchas gracias, jóvenes, y nos vemos la próxima clase.